Toma de decisiones relacionada con los alimentos y su aporte calórico. ¿Te gusta hacer ejercicio? Seguramente has escuchado que muchos corredores participan en maratones, es decir, en pruebas atléticas de resistencia en las que recorren 42.195 metros. Esta prueba es una de las más importantes del atletismo moderno y existe tanto en categoría femenina como en la masculina. Los mejores tiempos que se han tenido en recorrer esta distancia en el plano mundial son 2 horas 15 minutos y 25 segundos en la categoría femenina por parte de una persona del Reino Unido y 2 horas 3 minutos y 38 segundos en el caso de los hombres por parte de un hombre de Kenia. Correr un maratón requiere un esfuerzo físico muy grande, ya que el gasto energético que tienen los participantes es significativo, pero también se tienen grandes beneficios en nuestro organismo, como mejorar nuestra salud y mantenernos en un peso adecuado según nuestras características físicas. Pero ¿de dónde obtienen los corredores esta energía? ¿Cuántas calorías se requieren para realizar esta actividad? ¿Y deben obtenerse más energía necesaria como un método de precaución? ¿Qué aprenderás hoy? Relacionarás la cantidad de energía que una persona requiere según sus características físicas y ambientales. También, ¿cuáles son esas características físicas y ambientales a tomar en cuenta y cómo tomar decisiones encaminadas a una dieta correcta? Para nuestro desarrollo físico, mental y emocional es necesaria una buena alimentación. Tomemos en cuenta que alimentarnos no es lo mismo que comer para llenarnos. Una buena alimentación requiere cubrir 3 elementos básicos de lo que comemos. 1. La cantidad, que se refiere a cuánta comida estamos ingiriendo. 2. La calidad, que se refiere al qué alimentos estamos comiendo. Y el 3, la adecuación o proporción para que nuestro cuerpo pueda desarrollarse y funcionar de la mejor manera posible, con un rendimiento óptimo, en caso necesario previniendo o también combatiendo enfermedades. El término alimentación se refiere a la ingesta de alimentos para incorporar a nuestro organismo los nutrimentos necesarios que cumplen con estas funciones. La primera sería la función estructural, que se refiere a la formación de nuevos tejidos. Los encargados de realizar esta función son las proteínas, el agua y algunos minerales como el calcio y el fósforo. Otra función sería la reguladora o protectora, y esta es realizada por las vitaminas, minerales y algunas proteínas que intervienen en el mecanismo de defensa del organismo ante agresiones del exterior, como lo pueden ser infecciones. Y la tercera función sería la función energética, pues proporcionan al cuerpo los elementos necesarios para la obtención de energía, indispensables para el desempeño de cualquier actividad física, mental y la realización de las funciones orgánicas, por supuesto. El aporte energético lo hacen los lípidos, hidratos de carbono o carbohidratos y las proteínas. Estos 3 grupos se consideran los macronutrientes. Con la finalidad de facilitar la selección y consumo de alimentos para la población general, puesto que todo esto parece un poco rebuscado, se creó el concepto del plato del bien comer, que es la representación gráfica de los 3 grupos de alimentos. Los alimentos de cada grupo tienen la misma función, por eso es importante que los combines para asegurarte recibir la energía y nutrimentos que necesitas. Es recomendable una ingesta de los diferentes tipos de alimentos de acuerdo con el plato del bien comer. Observa que una tercera parte del plato lo ocupan los cereales. Las verduras, leguminosas y frutas comparten espacios similares. Esto señala que su consumo debe considerarse en proporciones similares. Los productos de origen animal ocupan, como puedes ver, un espacio muy reducido, lo que indica que su consumo recomendado es una porción realmente muy pequeña. Las grasas y los dulces ni siquiera aparecen en el plato, lo que significa que no se aconseja su consumo. Las grasas obviamente son necesarias, como ya pudimos observar, pero las utilizamos tanto para preparar nuestros alimentos como ya vienen también dentro de los propios alimentos, como en la carne, por ejemplo, o todos los derivados de origen animal. Con las recomendaciones del plato del bien comer, se procura que la alimentación sea primero completa, es decir,
que contenga todos los nutrimentos que ya observamos. También que sea equilibrada, o sea que los nutrimentos guarden las proporciones adecuadas. Además debe ser inocua, puesto que no debe contener sustancias nocivas o tóxicas para nuestro organismo. Debe de ser variada, es decir, que esté compuesta por varios platillos, por diferentes formas de preparación, frito, asado, crudo, y que incluya alimentos propios de la estación. Por ejemplo, en época de invierno, la propia fruta nos provee de los elementos necesarios para proteger nuestra salud, ¿vale? También se recomienda que sea suficiente, es decir, debe contener alimentos en cantidad conveniente según, obviamente, la edad, el género, la estatura, la actividad física y por supuesto que la actividad intelectual. Una dieta no se refiere a un régimen alimenticio para bajar o subir de peso como cotidianamente se le conoce, sino más bien al conjunto de alimentos que consumimos todos los días de forma cotidiana a lo largo del día. Las dietas no son el resultado, por supuesto, de cuestiones accidentales, sino que están influidas por diversos factores que determinan cómo se alimenta y cómo se preparan los alimentos en cierta región o en cierta sociedad o grupo. Entre estos factores se encuentra, por supuesto, que la geografía, que incluye o implica tanto el clima, la humedad, la vegetación y la fauna. También otro factor sería el grupo social de pertenencia, que determina las posibilidades de acceso o no a ciertos alimentos. Las tradiciones, por supuesto, y no puede faltar definitivamente los gustos individuales de cada persona. También influyen aspectos como la edad, la estatura, el género, la actividad física que realizamos todos los individuos. La cantidad de energía que un adolescente debe consumir diariamente según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, se debe distribuir según ellos en 3 comidas y un refrigerio a lo largo de todo el día. Por lo regular, las personas mayores van a tener menores requerimientos de energía. Y bueno, hoy en día cabe señalar que existen otras estrategias de alimentación que están en estudio con muy buenos resultados, como lo son el caso del ayuno intermitente, que sirve para ello. Debido a que los adolescentes se encuentran en una etapa de crecimiento y transformación de su cuerpo a un ritmo acelerado, requieren de un aporte energético mucho mayor que en la infancia, por ejemplo, que en la adultez inclusive, y sobre todo que en la vejez. Este aporte también es distinto para hombres y mujeres debido a las diferencias en su desarrollo. Las necesidades energéticas se calculan en relación, como ya vimos, con la edad, estatura, como podemos ver en esta tabla tomada del Manual de Refrigerios para Establecimientos de Consumo Escolar de la Secretaría de Educación del Estado de México del 2010. Podemos ver en la primera columna hombres y mujeres, segunda columna edad en años, hay 2 grupos en cada uno, de 11 a 14 y de 15 a 18 años. Y la columna 3 que incluye la cantidad de energía, o sea, las kilocalorías por centímetro de estatura que debe consumir cada uno de estos grupos. Tenemos aquí un ejemplo para entender esto. Una mujer de 18 años que mide 1.62 metros, pues va a requerir, recordemos, según esta tabla, 13.5 kilocalorías por, dijimos, estatura en centímetros, que serían 162, que da un total de 2.187 kilocalorías al día. Otro ejemplo para el caso de los hombres de la misma edad, de 18 años, que mide en este caso 1.75 metros, va a requerir, según lo que nos informa esta tabla, 17 kilocalorías por centímetro de estatura, y vamos a multiplicarlo por los 175 centímetros que mide este adulto, que sería un total de 2.975 kilocalorías al día que va a requerir. Estos datos cambian de acuerdo con las actividades que las personas realicen. Mucho ojo aquí. Alguien que esté sentado la mayor parte del día y no practique ningún deporte debe consumir mucho menos de lo recomendado en esta tabla. Quien tiene una actividad media
practica un deporte y tiene un trabajo que implica caminar constantemente, puede atender a esta tabla con menos modificaciones. Pero aquel que tiene una gran actividad física, tal como practicar un deporte de competencia o que realiza un trabajo intenso, ya sea físico o intelectual, debe incrementar la recomendación arriba mencionada, ¿sale? No obstante, antes de tomar cualquier acción al respecto, pues es conveniente que se informe y consulte principalmente a un nutriólogo, que es el experto en todo ello, o a un médico. El organismo tiene la peculiaridad de almacenar el aporte energético no utilizado. Si una persona aporta a su cuerpo una mayor cantidad de calorías de las que gasta, los nutrimentos se transforman en grasas mediante un complejo sistema de reacciones bioquímicas y estas se almacenan como reserva. Se habla de que tenemos un gen ahorrador que heredamos de nuestros ancestros que pasaban periodos largos de ayuno, o sea, sin comer, y se adaptaron para poder producir eficientemente reservas de energía, es decir, grasas. Esto puede parecer provechoso. Sin embargo, debido a los hábitos alimentarios y a la escasa actividad física de las personas, las reservas en forma de grasa pueden acumularse tanto que ocasionan problemas en el metabolismo general del organismo y obviamente ocasionan muchas enfermedades como la diabetes, ¿sale? Inclusive, pues, el propio hecho de una obesidad puede llegar a un grado también llamado mórbido o ya patológico, es decir, considerado como una enfermedad. Para evitar estos problemas es recomendable que al mismo tiempo que se consumen los alimentos necesarios para un aporte energético adecuado, se tenga que realizar una actividad física cotidiana. Mantener un buen estado de salud requiere obviamente practicar algún deporte y tener hábitos alimentarios alejados de lo que desgraciadamente promueve la publicidad. Podemos todos observar que en la estrategia que se hizo, por ejemplo, en México con el etiquetado de los alimentos, justamente es para esto, para informar a la población y que la población sea responsable de los alimentos que consume. Muchas veces consideramos que el hecho de que sea legal que consumamos algún producto alimentario, pues va a ser saludable, y eso no es siempre necesariamente obligatorio. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos y es por ello que ese etiquetado tiene la función de proveernos información para educar a la población en general y ser responsables de los alimentos que consumimos. Recordemos que al final de cuentas cada quien es responsable de su propia salud y debe de tomar este tipo de consejos. Y bueno, hay que recordar que nacimos realmente para movernos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. No olvides compartir, darle like y suscribirte para más contenido similar.